Vamos a orar antes de entrar al estudio porque vamos a ir directo. Mi Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por permitirnos nuevamente estar aquí juntos. Tantos diferentes países, lugares representados y estamos juntos en este momento. Gracias te damos. Una tecnología increíble que podemos estar conectados de una manera interactiva. Entonces te damos gracias por tu palabra, gracias por tu espíritu, quien nos enseña estas cosas y dependemos de él y te agradecemos de antemano por lo que has de hacer. Confiamos en lo que nos dicen tus promesas en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, la gracia bajo ataque, ¿verdad? La gracia bajo ataque. Y estamos mirando, voy a ir a Gálatas en mi Biblia, estaba en Hebreos, Gálatas capítulo 4, y hoy día, Dios permitiendo, vamos a terminar el capítulo 4. Estamos mirando una alegoría que dice, que menciona Pablo. Esto es una ilustración que está usando Pablo entre dos mujeres y nos va a ilustrar un punto espiritual por medio de esto. Él empezó el capítulo 4 diciendo, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora, pues, siendo adoptados, estamos hablando de las bondades, las virtudes. Entonces, y luego, más adelante, ya habiendo establecido el escenario para una aplicación aquí, Pablo ahora utilizó la historia de las dos mujeres, ¿no?, como un argumento alegórico para mostrar que Dios rechaza ahora el esfuerzo humano en el hijo adoptado, ¿no? Implicando que es equivalente al legalismo, el legalismo. Hermanos, el legalismo, tenemos que entenderlo claramente, el legalismo mata. El legalismo quita el gozo. El legalismo es una cosa que debemos aprender a tener, a tenerlo por sumo cuidado, ¿ya? Y entonces en este pasaje hoy día Dios mediante nos va a ayudar a detectar un poco mejor el legalismo y cómo tratar con ello, ¿ya? Entonces va a poner su enfoque en aquellos que están pensando, ¿ok?, ser santificados por medio del esfuerzo. Fíjese en el versículo 21, Gálatas 4:21 dijo, decidme los que queréis estar bajo la ley, no habéis oído la ley. Entonces, él está enfocándose a los que quieren estar bajo la ley. Entonces, para que por medio de una alegoría de cosas anteriores entre dos mujeres que ellos estarían muy familiarizados y sus resultados, ¿no?, para explicar un punto espiritual a los creyentes de Galacia. Entonces, ¿por qué utilizó Pablo la historia de Agar y Sara alegóricamente aquí, ¿no? Vamos a dar lectura. Quiero leer primero estos versículos 4:23 hasta el final, al 31, para dar un poco de contexto. Y es más, ¿por qué no empezamos desde el 4:21? ¿Ya? Dice así, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley?
porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. Entonces se vuelve a las escrituras para estos que quieren estar bajo la ley. ¿Por qué no usar las escrituras para mostrarles? Uno de la esclava, el otro de la libre. Versículo 23. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Bien. Entonces, que Dios bendiga su palabra. Entonces, entrando al estudio, al versículo 23 y 24, y incluyendo el 30, Pablo utilizó con precisión un evento del Antiguo Testamento para mostrar vívidamente cómo los esfuerzos humanos, el equivalente al legalismo, no son la forma de vivir la vida cristiana y deben ser rechazados. ¿Ok? Déjeme leer esa frase de nuevo. El equivalente al, bueno, los esfuerzos humanos, el equivalente al legalismo, no son la forma de vivir la vida cristiana y deben ser rechazados. Fue inútil que Abraham y Sara usaran los esfuerzos humanos como en el legalismo, para adquirir algo prometido como por la gracia. ¿Okay? Aquí vemos cómo, honestamente, vemos afectuosamente cómo Pablo tiene un peso muy fuerte por estos hermanos, que pues los esfuerzos que ha invertido en ellos hayan sido en vano porque se van a ir ahora pues por la carne al esfuerzo humano. Y Cristo no va a ser formado en ellos, ¿no? Como consecuencia. Y vemos su afecto, vemos su cariño en las personas de llamarles pues a poder reflexionar del error de su forma de estar procediendo, ¿no? Como hijos adoptados, aceptados ya, ¿no? Hablamos esa figura clara, ¿verdad? De la adopción. El hijo que es adoptado ya es heredero, ya tiene todas las bendiciones que va a recibir y ya los ha recibido. No hay más necesidad de buscar aceptación. Y lo mismo nosotros. Entonces, versículo 23, pero el de la esclava nació según la carne. Esto establece que Abraham y Sara se equivocaron al usar el esfuerzo humano. Ahora, debemos tratar de dar una nota aquí. Llegó a ser, Abraham y Sara usaron el esfuerzo humano al dar a Abraham una segunda esposa. Y eso en aquellos tiempos era algo que se hacía, ¿verdad? Pero lo que ellos están haciendo es tratando de conseguir la promesa de Dios. La promesa de Dios era que iba a tener un heredero, que iba a bendecir por medio de él y que iba a traer una gran nación, etcétera, etcétera. Ellos
están entonces tratando de ayudar a Dios, tratando de conseguir la promesa de Dios por medio de los esfuerzos humanos. ¿Okay? En vez de esperar, claro, estamos hablando de 25 años de esperar, pero en vez de esperar, ellos van a proceder a ayudar a Dios. Entonces, al parecer, Dios no está actuando, Dios no está haciendo, pues debe necesitar entonces de un poco de esfuerzo humano, ¿verdad? Para poder hacer esto. Dios hace su parte, yo hago mi parte, más o menos esa manera de pensar, ¿no? Pero vemos que fue conforme según la carne, ¿no? Y entonces fue un error, más el de la libre por la promesa. Entonces tenemos aquí el hijo que nació según la carne, el hijo que nació según la promesa. Uno de una mujer esclava y la otra de una mujer libre, ¿no? Esta es prueba de que el hijo nacido de la mujer libre fue resultado de la promesa de Dios y no tuvo nada que ver con los esfuerzos humanos, ¿ya? Dios lo proveyó con su poder, lo hizo de una manera milagrosa, ¿ya? Entonces aquí tenemos dos personajes, dos resultados a consecuencia de dos diferentes medios, dos diferentes maneras de proceder. Entonces, claramente es para que los Gálatas, aquellos que están entreteniendo esta idea de caminar conforme a la ley, puedan ellos decir, ¿verdad, no? ¿Verdad? Tienes razón. Mira lo que produjo la carne y mire pues lo que produjo, lo que produjo la gracia, ¿no? Entonces, Pablo estableció el hecho de que Abraham cometió un error al engendrar un hijo con la esclava. Versículo 24 nos dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Entonces, un hijo para esclavitud. Su hijo con Agar era tratado como esclavo, no como hijo. Y este hijo no se convirtió en heredero según la promesa. No se convirtió en heredero según la promesa. Vamos a Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21, versículos 10 a 12. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredad con Isaac, mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, le pareció grave y quiero que se acuerden de esa frase al proceder este estudio, esta sección. Gálatas 4:30, estamos saltando adelante algunos versículos más que dice la Escritura. Nuevamente está usando la Escritura para explicar a estos que están queriendo utilizar erróneamente la ley para vivir la vida cristiana. Dice entonces, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Entonces, saltando hacia adelante, vemos que Abraham claramente erró, porque el hijo de la mujer libre era el heredero, no el hijo de la esclava, que nació como resultado de los esfuerzos humanos, Entonces, el error aquí de los Gálatas, ¿ya?, de similar manera, se basó en la creencia de que se convirtieran en descendientes de Abraham, ¿no?, por tanto aceptados por Dios, a través de los esfuerzos humanos. Eso es lo que ellos están, por implicación, están diciendo. Este ejemplo alegórico niega esa falsa suposición, ¿no? Niega esa falsa suposición. Y por si acaso los judíos les encanta la alegoría, ¿no?
Y esto entonces tiene que hacerles realmente pensar en el error de su forma de proceder. No van a llegar a conseguir más descendientes para Abraham, ni van a llegar a ser más auténticos como descendientes por medio del esfuerzo humano, ¿no? Y es trágico en la iglesia hoy día, ¿no? Que se esté enseñando una manera de proceder, Cristo más esfuerzo humano. Cristo más esfuerzo humano. Como decir que vamos a ser más aceptados, como diciendo que la manera correcta es por medio de, inclusive como que diciendo la forma de Agar y la forma de Sara. Las dos formas son correctas o una mezcla entre los dos. ¿Cómo vamos a llegar a esa conclusión? Tiene que ser o Sara o la forma por medio de lo que sucedió con Sara, promesa enteramente de Dios, enteramente milagrosamente, el operar según lo que Dios había prometido lo cumple por su poder o por medio del esfuerzo humano. No puede ser no puede ser las dos cosas, ¿no? Uno es de fe y el otro es de ley. Uno es de confiar en el Señor y esperar en el Señor, y el otro es de actuar y hacer lo mejor que uno puede para el Señor. Pues no son compatibles. Y eso es lo que queremos ver en esta sección. No se los puede unir, no se los puede amalgamar estos dos y hacer uno nuevo, como se está queriendo hacer hoy día. Ahora examinaremos el contenido del ejemplo alegórico de Pablo. Pablo usa a las dos mujeres, Sara y Agar, para contrastar el legalismo y la gracia. Cuando hablamos de gracia, no estamos hablando de una fuerza o hablando de una supuesta elección de Dios para que todo aquel que ha sido escogido en su gracia, es una gracia supuesta que Dios ha elegido salvar a algunos por su misericordia. Eso es una falsa idea, falso concepto de gracia. Gracia simplemente significa lo que Dios ha provisto específicamente por medio de su poder y específicamente gracias a enviar y a la obra del Señor Jesucristo en su obra terminada en la cruz. Y entonces, cuando hablamos de la gracia, estamos hablando de promesa, promesa de salvar, por ejemplo, promesa para nosotros de salvar al que es de la fe en Cristo. El que cree en el Señor Jesucristo, ¿ya? Tiene vida eterna. Eso es promesa de Dios, ¿no? Eso es su gracia. La gracia de Dios provista a todo el que cree en Cristo. Y entonces la gracia va con la fe, ¿no? El requisito para la gracia es la fe, el de confiar en Dios, caminar por fe, dependiendo de Dios. Y el legalismo o la ley es dependiendo en el esfuerzo humano, dependiendo en uno mismo y confiando en uno mismo. Entonces, esos dos no se los puede confundir y mezclar, ¿no? Entonces los Gálatas estaban tratando de ya pues ir a la madurez, habían entendido la gracia, habían empezado por la gracia y ahora pues iban a ser madurados supuestamente por medio del esfuerzo humano. Y Pablo dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué están pensando, no? Se dice que estas mujeres representan dos pactos, ¿ya? Y aquí los dos pactos representados, el abrahámico, que era promesa, era incondicional, y el mosaico, ¿no? Y las realidades que corresponden a cada uno, ¿ya? Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud,
Este es Agar, ¿ya? Este es Agar. El pacto mosaico produce hijos de esclavitud. ¿Por qué? Porque no pueden cumplir con la ley y pues siempre están bajo el peso abrumador de tratar de satisfacer los altos requisitos de este sistema. Y siempre tratando de cumplir, ¿no? Y pues llega a ser un sistema de esclavitud, ¿no? Y eso era a propósito y era una cosa temporal, ¿no? Como para ilustrar lo que Cristo pues ahora ha venido a cumplir y a establecer. Ahora, versículo 24, el uno proviene del monte Sinaí, el pacto mosaico, ¿verdad? Eso fue establecido en el monte Sinaí. Y eso fue interesante. El hermano Remberto creo que fue el otro día que dijo, el pacto abrahámico es la promesa de Dios, es lo que Dios ha prometido. Mientras Abraham dormía, Dios hizo un pacto con Abraham que era incondicional. El pacto mosaico no era la promesa de Dios, tanto así como que era la promesa de Israel, prometiendo que iban a cumplir y hacer todas esas cosas, ¿no? Y ellos pues fallaron en hacerlo, pero Dios no falla en su promesa. Dios cumplirá y hará lo que él prometió a Abraham y a su descendencia. Por un lado, se dice que el pacto mosaico dado en el monte Sinaí, con sus requisitos y obligaciones, está representado por Agar. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos a la esclava, una mujer de Abraham, que fue esclava, ¿no? Y entonces su hijo provino de ella, ¿no? Entonces sale no de una mujer esclava van a ser un hijo legítimo, sino un hijo esclavo, ¿verdad? Y eso es aquí lo que está tratando de ilustrar. Agar representa el monte Sinaí, encontrado al sur de la región en la que una vez estuvo perdida y embarazada. Eso lo tenemos en Génesis 16:7. Y el área, interesantemente, a la que parece haber sido enviada más tarde con su hijo, ¿no? Eh, justo este lugar, esta zona en el monte Sinaí, no vamos a tomar el tiempo para leerlo, pero ella representa perfectamente entonces el pacto mosaico, ¿ya? Y Sara, al contrario, representa o es una figura del pacto abrahámico, ¿no? El cual da hijos para esclavitud. Entonces, aunque ella da muchos hijos, y dio muchos hijos, dice más adelante, no son libres, ¿ya? Se dice que ella produce descendientes que no son más que esclavos, definitivamente no herederos, ¿no? No son herederos, como leímos en Génesis 21, 10-12, échala y a su hijo, ¿no? Pues cómo es posible, ¿verdad? Pero ahí está y vamos a mirar eso un poco más adelante. Lucas 19, 41 y 42. Lucas 19 dice así, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, ¿no? Entonces, esclavitud, ¿verdad? Estaba Jerusalén en esclavitud, sus ojos cegados. Versículo 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, ¿no? Y corresponde a la Jerusalén actual, ¿no? En la analogía de Pablo, Agar representa al monte Sinaí, que a su vez representa la ciudad de Jerusalén. Y yendo a Lucas 13, nuevamente a Lucas 13, 34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? No quisiste.
porque estaba procediendo a conseguir la justicia de Dios por medio del esfuerzo humano y no aceptar la provisión de Dios, ¿no? Para la justicia. Entonces, la Jerusalén actual es una figura de estar en esclavitud, al igual que Agar, ¿no? Conectado al pacto mosaico. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Pablo dijo que la ciudad de Jerusalén, fuente de los judaizantes legalistas que atormentaban a los gálatas y a los judíos incrédulos, estaban en esclavitud. Estaban en esclavitud. ¿No? Gálatas 2, versículo 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos a Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, ¿no? El legalista siempre busca esclavitud. Él vive en esclavitud, espera que todos también estén en su esclavitud. Irónicamente, no busca ser libre. Busca esclavizar a los demás. Por eso un poco de levadura leuda la masa, ¿no? Es un efecto que sucede. Gálatas 2:12 nos dice así: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, de los que estaban pues exigiendo, ¿verdad? El regresar al judaísmo, etc. Entonces, ellos enseñaban que para ser mejores siervos de Dios y maduros en la fe era necesario ir por medio de la ley, ¿no? Sin embargo, el legalismo nunca produce el efecto deseado, siempre trae desgracia. Y eso es algo que tenemos que tenerlo muy, muy claro. Aquí Pablo claramente asoció el legalismo y su esclavitud resultante con el pacto mosaico y el judaísmo. Entonces hizo una clara conexión aquí. El pacto mosaico que llevaba a esclavitud, al igual ella, la mujer esclava que produjo un hijo o hijos que eran esclavos, ¿verdad? Abraham, ¿no? Fue Abraham también la fuente en este caso, pero Abraham fue conforme a la carne y produjo esclavitud, ¿no? Entonces ahí está la figura. Abraham tomó dos mujeres, ¿no? Dos opciones, ¿no? No hizo de las dos uno. Eran dos opciones muy separadas. No se entrellevan entre ellas, ni peor todavía los hijos, ¿verdad? O sea que eso es bien importante ver y hoy por hoy es como que el engaño quiere mezclar y quiere juntar y quiere como que decir vamos a ver la forma de hacer un arreglo, ¿no? De ajustarse y acomodar a los dos, ¿no? Y vemos de que ella, Sara, no va con Agar, ¿no? Ismael no va con Isaac, ¿no? Entonces, muy interesante ver eso. Versículo 26 dice: más la Jerusalén de arriba, hablando de lo espiritual, de lo que viene de celestial, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Entonces, obviamente, por otro lado, a través del hijo milagroso, hablando de Isaac, de Sara, por medio del pacto abrahámico, la promesa de Dios que iba a traer descendencia y bendecir, etcétera, y su provisión, la provisión de Dios, la salvación por gracia ha venido al mundo, ¿no? Es más, Dios dijo que antes en Gálatas vimos que Dios había estado predicando, hablando el evangelio a Abraham, ¿no?
que por medio de su simiente, hablando de Cristo, iba a traer bendición a todo el mundo, ¿no? Entonces, Dios lo hizo por medio de su promesa, por medio de su obra milagrosa y no por medio del esfuerzo humano. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. En contraste con el pacto mosaico, el pacto abrámico es gracia pura, o sea, es libre. Libre. Libre de costo, ¿no? Libre de tener que hallar métodos o cosas para acceder. Es costoso para Dios, le costó todo a Dios, ¿ya? No es que sea barato, pero es libre para nosotros y trae libertad y produce libertad, ¿no? Y eso es el contraste entre estos dos. Uno es esclavitud, el otro es libertad. Representan dos muy diferentes maneras, resultados y medios, ¿no? Este pacto fue un pacto unilateral, el pacto abrámico, como dijimos, lo que significa que solo Dios lo promulgó y por lo tanto no requirió la obediencia de Abraham, ¿no? Vamos a Génesis capítulo 15, 17 a 18. Dejen su dedo en Gálatas, vamos a Génesis 15, donde tenemos lo que es el establecimiento del pacto. Primero Dios lo promete en Génesis 12, luego en Génesis 15 lo ratifica. Génesis 15, 17, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba, por entre los animales divididos. Esta es la forma de establecer un pacto. Los animales cortados, una parte del animal a este lado, la otra parte del animal a este otro lado, y se caminaba por entre medio. Y generalmente eran las dos partes que caminaban, diciendo que si yo rompo mi pacto, entonces que suceda a mí lo que ha sucedido a estos animales. Pero aquí vemos una antorcha que está caminando entre medio y es solamente él. Dice, entonces pasó entre medio, y en versículo 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré una tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jereseos y los jebuseos. O sea que Dios fue el que hizo el pacto, mientras más anteriormente fue dicho que mientras Abraham dormía, ¿no? Entonces, versículos 12 y 13 pueden ver eso. Entonces, este pacto no fue una tregua de dos participantes, ¿no? Dios lo hizo consigo mismo a favor de Abraham, unilateral. Y entonces no requirió la obediencia de Abraham, no requirió la participación de Abraham. Dios simplemente le dijo a Abraham: voy a bendecirte. ¿Ya? Este pacto contenía una promesa de bendiciones inmerecidas y claro, se lo promete herencia de gran tierras, y bendición a todos los pueblos, las familias de la tierra, ¿no? Entonces, libertad y esperanza han llegado a través de este pacto. Este pacto es mejor descrito con la palabra gracia. Una dádiva inmerecida, ¿no? Así lo podemos entender aquí claramente, conforme a algo Abraham no merecía. Era algo totalmente inmerecido. Abraham no había hecho nada, absolutamente, para conseguir esta bendición, ¿no? Todo lo que Dios le iba a dar. Entonces fue enteramente por gracia, totalmente gratis y libre. Gálatas 3, 7 a 9, que nos dice: sabed por tanto que los que son de fe,
Estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De modo que los de la fe, o sea, no los que son del esfuerzo humano, no los que son de la ley, sino los de la fe, son herederos o bendecidos, perdón, con el creyente Abraham, con el de la fe, Abraham el de la fe. Entonces, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y recibió la gracia de Dios simplemente porque Dios le había prometido, ¿no? Dios le había dicho aquello. Y entonces eso es el pacto abrahámico. Siempre que pensamos pacto abrahámico tenemos que pensar promesa de Dios, promesa unilateral, promesa sin calificativos, ¿no? A todos los que son de la fe, esa promesa va. El pacto mosaico venía con muchas condiciones, ¿no? Si obedeces, entonces te haré una nación entre otras naciones, ¿no? O sobre las otras naciones. Si desobedeces, te maldeciré, ¿no? Y pues tiene esos condicionantes, ¿no? Y siempre termina en esclavitud porque no podemos obedecer a plenitud y totalmente, ¿verdad? Y eso era entonces lo que sucede aquí. Más la Jerusalén de arriba. En esta analogía, Sara representa la Jerusalén celestial, la celestial. Vamos a Hebreos capítulo 11. Lastimosamente no pude poner los versículos en mis notas. 11:10 dice, y siempre se gana un poco de tiempo, ¿no? Pero dice Hebreos 11:10, porque esperaba, dice de Abraham, ¿no? Hablando de Abraham, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, ¿no? ¿Qué estaba esperando? Pues la Jerusalén celestial. 13-16, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, ¿no? Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y entonces hacia eso vamos, ¿no? Hacia eso vamos. Y la Jerusalén celestial, Apocalipsis 21-22, desciende, ¿verdad? Tremendo eso. Versículo Hebreos 13:14. Hebreos 13:14 nos dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, la porvenir. Y entonces esto es interesante entender, ¿no? La Jerusalén terrenal, esclavitud, representa esclavitud, y la Jerusalén celestial obviamente va de la mano de la promesa y la gracia, la cual es madre de todos nosotros. Sara representa a aquellos que somos creyentes, ¿ya? Entonces, somos hijos adoptados, herederos legítimos por medio de la fe, ¿no? No por medio del esfuerzo, por medio de la fe. Entonces, llegamos a ser hijos de Sara. Ella es la madre de nosotros, ¿no? Génesis 17-16. Nunca han pensado en Sara como su madre, tal vez. Pero ahí está por eso es alegoría, ¿no? Es una alegoría para explicarnos un punto espiritual. Génesis 17-16 dice así, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella, ¿no? Ahí está entonces, viendo su cumplimiento hoy, ¿no? De aquello y hablando de ella hoy día. Es libre,
Sara representa la libertad para todos los que creen en Jesucristo como Salvador. Nótese la diferencia abismal entre esfuerzo humano y la fe, ¿no? La fe la debe ejercer el hombre, sí, pero no es esfuerzo humano, no es un esfuerzo, es más bien de un descanso depositado. El tema no es la fe, el tema es en qué está puesta la fe, y la fe está puesta pues en la promesa de Dios. Y eso es toda la diferencia. Entonces es provisión de Dios en su milagro, en lo que Él ha dicho, ¿verdad? En vez de el enfoque puesto en uno mismo. Versículo 27, Gálatas 4:27, y va a citar aquí un pasaje del Antiguo Testamento. Dice, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Ahora, para alentar a la minoría que no estaba bajo la esclavitud del legalismo, va a cambiar el enfoque ahora a los que están viviendo, ¿no? los efectos de lo que es vivir bajo la gracia y lo que es ser atacado, ¿no? Como minoría. Pablo mencionó un pasaje que se encuentra en Isaías 54:1. Regocíjate, oh estéril, es decir, Sara, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. En este caso, la mujer que nunca tuvo un hijo fue Sara, ¿verdad? No podía. Humanamente era imposible que ella tenga un hijo. Entonces, le llama el pasaje a regocijarse. En este caso, a la mujer estéril, ¿no? A Sara. Y entonces, ¿por qué? Porque más son los hijos de la desolada. Lamentablemente, el hecho es que la mujer que fue abandonada o desolada, ¿no? Es la palabra eremu, el término para desierto, termina teniendo más descendencia. Más descendencia. Y saben, hermanos, nunca debería sorprendernos que los legalistas superen en número a los que siguen la gracia, ¿no? Es así, ¿no? Son pocos lo que es un poco entre creyentes incrédulos, pero más aún, hay un porcentaje más aún pequeño de creyentes que caminan conforme a la gracia, ¿no? No creyentes que caminan conforme al legalismo, porque sí hay, y son muchos, ¿no? Entonces, esa aclaración también hay que hacer. A pesar de ser superados en número por la descendencia ilegítima, podemos regocijarnos en el triunfo, tal como Sara fue alentada a regocijarse. Su hijo Isaac era el hijo legítimo y justo heredero, ¿no? Isaac había nacido del poder de Dios, un hijo milagroso, ¿no? Nosotros hemos nacido, hermanos, del poder de Dios. Hemos renacido del poder de Dios. Isaac, cuando nació, trajo gozo. Y cuando nosotros pues hemos nacido, o cuando alguien viene a la fe, trae gozo, ¿verdad? Trae gozo a la familia de Dios, y etcétera. Luego Isaac también creció y dejó de ser niño, ¿no? Dejó de ser niño, maduró, creció, y pues eso debería ser el caminar natural, normal de todo hijo libre, ¿verdad? Y después, sin embargo, vemos más adelante en Génesis 21:9 que Isaac fue perseguido por Ismael, ¿no? Entonces, no vaya a sorprenderse, hermano, hermana, que sea perseguido por
por estos que están conforme a esta mentalidad, ¿no? Y Agar y Sara no se llevan. Ismael y Isaac no se llevan, no se llevan. El resultado, bueno, estos dos medios, la gracia y la ley, la gracia y el esfuerzo humano, ¿no? Son dos maneras que llevan dos productos, dos frutos diferentes, que no son compatibles, son totalmente diferentes. Los que están produciendo obras conforme a la carne, quieren que nosotros, los que estamos demostrando frutos de gracia en nuestra vida, quieren que seamos igual y produzcamos lo mismo que ellos producen. Y como dice, hay muchos más de estos, de los que están, ¿no? Caminando como resultado de caminar al esfuerzo humano, que los que están caminando en la gracia de Dios, ¿no? Y yo hablo no solo de, o sea, incrédulos y creyentes, estoy hablando hay creyentes involucrados, y es triste eso, y es triste por eso en la iglesia en Galacia, las iglesias en Galacia estaban en eso, ¿no? Y pues no iba a producir nada, nada bueno, ¿no? Y entonces Pablo está muy preocupado de ella. De la que tiene marido, ¿no? Sara es la que se dice que tiene esposo legítimo y todo, y por tanto sus hijos son considerados herederos e hijos legítimos, ¿no? Ella es la libre. Ella, no solamente eso, ella es a la que Dios hizo la promesa. Dios hizo la promesa por medio de ella, Abraham y ella, no por medio de Abraham y cualquier otra, ¿no? Y entonces ahí está la diferencia. Ahora hagamos una aplicación práctica de la ilustración alegórica de Pablo. Y vamos a mirar los siguientes versículos. Versículo 28 dice, así que, hermanos, a la luz de todo esto, hermanos, ¿no? Nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Ahora hagamos entonces una aplicación. Debemos considerarnos hijos de la promesa, como lo fue Isaac. Somos hijos libres y no descendientes de la esclavitud. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, hijos de la promesa. Hemos nacido milagrosamente de la promesa de Dios. Ha sido el poder de Dios hacernos renacer. Hemos sido adoptados, incorporados en la iglesia, en la familia de Dios. Somos herederos, ¿no? Enteramente incorporados a la familia. Entonces, hemos nacido según la mujer libre, ¿no? En este caso. Y no somos de la mujer esclava, no somos esclavos. El legalismo es esclavitud y represión, ¿no? Esclavitud y represión. Reprime todo en su camino. El legalismo no es para nosotros como hijos legítimos de la promesa, ¿ya? Una persona libre, una persona, un hijo de Sara, en el caso espiritual, en el caso nuestro, puede imaginarse que es hijo de Agar, pero imagínese, no va, ¿verdad? No es compatible, no tiene lógica. No es para nosotros, ¿ya? Nosotros somos hijos de la mujer libre, somos hijos y resultado de la promesa, ¿ya? Siendo creyentes de la misma manera de Abraham, siendo herederos de la promesa, estamos bajo la gracia de Dios. La gracia de Dios es lo que lo hizo todo posible, ¿verdad? Y entonces eso es lo que somos. Ahora en versículo 29, pero como entonces el que había nacido según la carne
perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Se dan cuenta qué bonito hace, ¿no? La conexión entre Ismael e Isaac y la conexión espiritual aquí. Al igual que Isaac, el hijo de Abraham, era perseguido por Ismael, debemos esperar persecución de los legalistas. Al igual que Ismael persiguió, creo que Ismael tenía unos 19, Isaac tenía como 5, algo así, y se hizo la burla, le persiguió a Isaac, ¿verdad? Y incidentemente eso fue 400 años antes que la nación de Israel saliera de Egipto. Una fecha importante dentro de la vida desde la promesa de Dios. Como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, ¿no? Entonces, el que había nacido según la carne, ¿no? El que era resultado de la carne de Abraham, Abraham pecó en el sentido, caminó en la carne, buscó la bendición y la promesa de Dios por medio de la carne. El resultado fue uno que perseguía al que es del Espíritu, al que es nacido según la promesa, ¿verdad? Y entonces ahí está. La similitud y lo que nos sucede a nosotros de igual manera. Los que nacen, los que son resultados de la carne, vienen pues a perseguir a los que son nacidos del Espíritu. Nosotros, los que nacimos de nuevo por el poder y la obra del Espíritu Santo, debemos esperar persecución de los legalistas. No son, y eso es importante, creo que tenemos que mencionar, es que no es, esto es una cosa activa, se repelan, ¿no? Estas dos esencias no van, no se juntan, no se deben, no se pueden mezclar, mejor dicho, ¿no? Entonces, seremos perseguidos por los legalistas inconversos, aquellos que aman seguir una religión y un sistema de obras, ¿no? Vamos a 2 Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea que no dice los que son creyentes meramente, sino dice los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Es decir, un creyente que quiere vivir en la gracia, que quiere vivir como libre. ¿Qué sucederá? Padecerá persecución. ¿Por qué? Porque pues los que no tienen la libertad con la cual Él está viviendo, esa abundancia de vida, esa vida en paz que este mundo hoy día tanto anhela, esa paz que le protege el corazón y le protege la mente, le guarda, ¿no? El mundo no quiere tener eso o quiere quitarlo, ¿no? Del que lo tiene. Y entonces los inconversos están siempre persiguiendo al que quiere vivir en la gracia de Dios. Número 2, seremos perseguidos por los legalistas que son salvos. Muy lástimas, eso da mucha lástima, pero es verdad, hermanos, porque su forma de pensar está incorrecta. No, de alguna manera no están pensando adecuadamente y entonces aquellos creyentes que caminan de acuerdo con el lado religioso de la carne van a perseguir a los salvos, a los salvos que caminan conforme al Espíritu, mejor dicho. Juan 6:63. Y esto tal vez le sea un poco de sorpresa, ¿no? Suene sorprendente escucharlo, pero es muy cierto. Juan 6:63 nos dice así: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, ¿no?
Entonces, Romanos 8, Romanos 8, 5 a 8 nos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Se dan cuenta? Es una manera de pensar. Es una manera de enfocar la cosa. Dice entonces 8, 5 a 8, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Eso está hablando de creyentes, al igual que inconversos. El inconverso no tiene otra opción. Siempre vive conforme a la carne. Pero el creyente puede vivir conforme a la carne o conforme al Espíritu. Y cuando camina el creyente conforme a la carne, no puede agradar a Dios. En ese estado no puede agradar a Dios de ninguna manera. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Separado de Él, nada podéis hacer, ¿verdad? Vamos adelante porque se nos apremia el tiempo. Entonces quiero que entiendan, hermanos, que no hay neutralidad. No hay neutralidad. Estas dos maneras, estas dos mujeres, estas dos formas son completamente separados. Por un lado tenemos el pensamiento bíblico, la forma de pensar bíblicamente. Y por el otro lado tenemos el pensamiento pagano. El pensamiento de este siglo, aunque se presta como si fuese moderno y de este siglo lo más actual, etcétera, 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 es contrario y activamente contra el pensamiento bíblico. Y entonces el pensamiento pagano es activamente buscando destrozar, no es que está pasivamente ahí. Está persiguiendo, ¿no? Persiguiendo. Y estas dos, entonces no hay neutralidad. Y por eso es que no podemos ser neutrales, pero hay forma de tratar con ello. Gracias a Dios. Versículo 30 nos dice así. Vamos a, bueno, versículo 30 vamos a mirar. Gálatas 4:30 nos dice, más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. La herencia no funciona para los dos hijos. Y entonces tenemos como tratar con el legalismo. Como hijos de la promesa se nos dice que expulsemos a la esclava y a su hijo. Ahora, ¿se acuerdan la reacción que les dije que se acuerden? La reacción de Abraham. Le pareció bastante fuerte, ¿verdad? Entonces, esto nos va a nosotros. ¿En qué sentido expulsamos? Bueno, no estamos hablando de expulsar necesariamente a gente o cosas así. Eso sería tal vez caer en el legalismo para tratar con el legalismo, ¿no? Estamos hablando de expulsarlo de nuestras vidas, de pararnos firmes en la gracia, ¿no? Y eso es importantísimo. Como hijos de la promesa, se nos dice que expulsemos estamos hablando de términos espirituales, ¿no? Expulsemos a la esclava y a su hijo. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Los dos eran hijos de Abraham, pero uno era hijo de promesa y el otro era hijo de esfuerzo humano. Y el hijo de esfuerzo humano no heredará. Y es necesario. Entonces, ¿cómo tratamos con el legalismo? ¿No? Podemos, número uno, tenemos como tres opciones que yo veo fácilmente. Podemos tratar de cambiarlo. El problema es que todo lo que nace de la carne, carne es. ¿Ya? Y nunca va a dejar de ser carne, ¿no? Entonces, Abraham no tenía que apaciguar o cambiar o como que no sé qué hacer con Ismael para que deje de ser, ¿no? No.
Eso no era la forma de tratarlo. Podemos tratar de encontrar una solución intermedia. Es decir, buscar consolidar, buscar un arreglo, ¿verdad? Un ajuste para que todos nos llevemos bonito. Esto no funcionó en el hogar de Abraham. ¿Por qué pensamos que funcionaría en la iglesia o en nuestras vidas? ¿Verdad? No, dice que sacamos, debemos sacarlo, dice. ¿Quién fue? Lo interesante en Génesis, capítulo, ¿qué era? Capítulo 21. ¿Quién fue que dio la orden? ¿Quién fue la que al final explotó y dijo, saca a esta mujer de aquí, saca a esta mujer y a su hijo de aquí? ¿Quién fue? Fue Sara. Sara es una representación, una ilustración de la gracia. Hermanos, es la gracia que nos dice que saquemos al legalismo. Es la gracia que nos enseña, hermanos. Es la gracia que nos muestra, nos enseña, nos señaliza áreas en nuestra vida que todavía estamos con legalismo. Hay muchas áreas en mi vida que todavía el Señor me está mostrando, oye, John, eso es legalismo. Sácalo de ahí. Esa manera de pensar no es conforme a la gracia de Dios. Y la gracia me va enseñando, me va mostrando y me va adecuando, transformando mi manera de pensar, ¿verdad? Y sácalo de ahí, no lo ajustes, no trates de amalgamar o tratas de hacer que se lleven. No funciona de esa manera. Sácalo, ¿verdad? Y entonces pararse firme en la gracia, hermanos, nos va entonces llevar al resultado. Es la gracia que dice sácalo. Es la gracia que lo señaliza y dice, nada, eso no va conmigo, sácalo fuera. Y Abraham dice, pero no es demasiado fuerte. Y su reacción como que, mujer, ten un poco de misericordia, pues, ¿no? Al fin y al cabo era nuestro plan esto, ¿no? Y todo eso. No, Señor, Dios dice, tienes razón, sácalo. No, estoy parafraseando, ¿no? La escritura es la que nos dice, hermanos. ¿Qué dice la escritura? Sácalo. A la esclava y a su hijo. O sea, Dios ya tratará con eso, ¿no? Y Dios es justo y en la ilustración de Agar y todo eso, Dios sabe lo que hace, ¿no? En ese sentido. Pero en la ilustración, nuestras vidas, en lo espiritual, no podemos dejar un poco de levadura porque leuda toda la masa, ¿no? Y entonces la esclava en esta enseñanza representa el legalismo, un sistema que debemos evitar a toda costa. Te va a destruir tu vida como creyente, te va a quitar el gozo, te va a quitar todo lo que la gracia te enseñó y te mostró, te lo va a ir quitando de a poco, ¿no? Y es por eso que tenemos que pararnos firmes sobre la gracia, ¿no? Porque es nuestra única esperanza hacia ser formados en Cristo. El hijo de la esclava representa a los legalistas que debemos mantener fuera de nuestras vidas e iglesias, ¿verdad? El hijo de la esclava representa a los legalistas que debemos mantener fuera de nuestras vidas e iglesias. Esa manera de pensar no va, hermanos, no va, no nos va a ayudar en nada, ¿no? Y dejar que haya esa enseñanza en la iglesia para los pastores y para los que están en liderazgo, hermanos, eso de qué provecho va a tener a los hermanos, ¿no? Tener y permitir que haya esa enseñanza porque no queremos ofender al legalista. No, Señor. ¿Qué nos dice? No va de la mano, no, sáquelo. Esa enseñanza no va, ¿no? Pablo no tenía paciencia con aquellos que enseñaban un sistema del legalismo. Era tajante, duro y fuerte y claro, ¿no? Inclusive a la cara de Pedro, enfrente de todos, al apóstol Pedro. Pedro, estás equivocado, no es esa la manera, eso no es conforme al evangelio. Qué fuerte. No, es que es así con el legalismo. Ahora, con la inmoralidad, Pablo lo trató de muy diferente manera. Interesante, pero de otra manera, ¿ya? Porque el inmoral y en su inmadurez, etcétera, etcétera, es de proceder de otra manera.
En cambio, ¿qué hacemos nosotros? Somos fuertes con el inmoral y somos tajantes con el inmoral y con el legalista. Bueno, pues tratemos de acomodar, de ajustar en el camino. Seguro Sara y Agar se van a llevar al final, ¿no? No creo que se mate Ismael y Isaac. Hasta el día de hoy están en guerra, ¿no? Los hijos, los descendientes de sangre. Vemos los resultados, hermanos, claramente. Mientras que Jesús mostró una paciencia asombrosa con los pecadores, ¿no? Él tuvo muy poca paciencia con los legalistas religiosos. Cuidado, cuidado con el ¿cómo se llama? Con la enseñanza de los fariseos, decía, ¿no? De esa época. Entonces, aquí tenemos una persona que está meditando, está pensando. Y es a los que Pablo está hablando en este pasaje. El legalismo, están pensando que el legalismo es bueno, ¿no? Que proceder por medio del legalismo vamos a ser santificados. Pero Colosenses 2:8 que nos dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, ¿no? 2 Corintios 10:5. Entonces, ¿cómo puedo saber que algo es verdad? ¿Cómo puedo saber que algo es verdad? Bueno, 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Colosenses 2:3 nos dice, ¿en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Y entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer, pues? Cuando procede algo, lo ponemos bajo el escrutinio de la palabra para saber qué es la forma correcta, la Santa Biblia. Y entonces para saber si algo es bueno, provechoso o si algo es basura, ¿verdad? Y entonces por falta de tiempo estoy teniendo que apurarme aquí, pero el pensamiento del mundo, el pensamiento pagano, lo echamos a la basura. Y lo que es entonces provechoso para el alma y para el crecimiento de la persona, pues ahí lo echamos al corazón, ¿verdad? Lo plantamos profundamente en nuestro corazón. Y 1 Pedro 2:1 y 3 nos dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, crezcáis en madurez, crecer en la gracia y conocimiento del Señor Jesucristo, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, ¿no? Entonces, esa es la forma en que vamos a proceder, en tratar con esto del legalismo. Pablo llegó a una conclusión de la analogía de las dos mujeres que haríamos bien en prestar atención. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Somos hijos de la esclava y no de la libre. No hay forma de armonizar estos dos hijos, estos dos tipos. Ya no somos es aquel hijo de la esclava. Ya fuimos salvos, hermanos. Ahora somos hijos de la mujer libre. Como creyentes no somos hijos del legalismo y su representante esclavitud, ¿no? Somos hijos legítimos. Y todo lo que proviene de aquello. Somos hijos e hijas de la libertad y su resultante libertad. Y entonces en el capítulo 5 vamos a mirar, hermanos, se nos va a animar a mantenernos firmes en la libertad que Cristo nos hizo libre. ¿Qué dice el capítulo 5, versículo 1? Estad pues firmes. El mandato aquí, el comando que es dado es estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis
otra vez sujetos al yugo de esclavitud, ¿no? Entonces somos de la mujer libre para caminar en libertad, como hijos de la libre, ¿no? ¿Cómo camina un hijo legítimo? Camina pues como un hijo aprobado, legítimo, etc. Un esclavo, en el caso de Ismael, no fue aceptado, no llegó a tener ninguna participación. Los dos son completamente extranjeros el uno del otro. Entonces, dejemos de someternos, hermanos. Ese es el tema. Ese es el tema. Estad pues firmes en libertad. Está hablando de dejemos de permitir que el legalismo nos someta. Y ahí está. Entonces, ¿qué debía hacer Abraham? Y fue fuerte la reacción. Y él dice, no es demasiado fuerte, Señor. No, dice, sácala. Porque eso era simplemente para problemas. Eso era simplemente para que haya un desgaste y totalmente frustrante a lo que Dios estaba haciendo por medio de Isaac, por medio de su promesa y para gloria de Dios. En nuestras vidas, hermanos, no queremos que si nosotros permitimos el legalismo, ese sistema que tome lugar en nuestra vida, ¿no? Cuando nos damos cuenta, hermanos, de esta situación en nuestra vida, hermanos, pararse firme, no dejarse someter al yugo de esclavitud, ¿no? Entonces, no está en ellos tener que cambiar, está en nosotros pararse firmes en la gracia. ¿Se da cuenta, no? Entonces, vamos a ver aquí un pequeño cuadro. Entonces, porque hermanos, todo lo que hacemos tiene consecuencias, trae frutos que son deplorables, ¿no? O de gran bendición, ¿no? Y pues queremos obviamente participar en lo que es de gran bendición. Pero la religión versus el cristianismo bíblico, ¿no? Y vamos a hacer una pequeña comparación entre la religión y el cristianismo bíblico. La religión enseña que es en base de la obra del hombre, ¿no? El cristianismo bíblico enseña que es la obra de Dios. Todo se trata de la obra del hombre versus la obra de Dios, ¿no? En la religión, la salvación es una recompensa, ¿no? El cielo es una recompensa a aquella persona que obró, ¿no? El cristianismo, en cambio, la salvación es un regalo. Es un regalo totalmente gratis. Es un tiquete al cielo que Dios te lo regala, ¿ya? Que Dios te lo regala y eso es tuyo. Eso es tuyo. Y nadie te lo quita. Ahora, eso es simplemente y totalmente por gracia. Se trata de obras en la religión. Todo se trata de obras. De eso se emana, gira alrededor de obras. Para nosotros, el cristianismo bíblico se trata de gracia, lo que Dios hizo por nosotros. Esa es la diferencia. En la religión, y casi toda religión, usted se va a dar cuenta, de alguna manera tiene a Cristo, a Jesús, incorporado en su sistema. Es un sistema de Cristo más obras. Cristo más obras. El cristianismo bíblico enseña a Cristo únicamente. Cristo suficiente, ¿no? Cristo suficiente. Hay que hacer para ser aceptado, ¿no? El cristianismo bíblico está hecho, Cristo lo hizo, ya somos aceptados, ya somos hijos legítimos, ya somos adoptados, ya somos herederos, ¿ya? Hemos nacido de la mujer libre y para libertad. La religión enseña cómo conseguir, el cristianismo enseña cómo ha sido logrado, totalmente logrado, Cristo Jesús lo logró. Tenemos que intentar más bajo la religión enseña hay que intentar más. El cristianismo bíblico enseña debemos confiar más, debemos depender más,
de la obra, de la suficiencia de la persona de Cristo. La religión enseña esperar en sí mismo. Uno debe esperar en sí mismo. El cristianismo bíblico es saber. Perdón, estoy equivocado aquí. La religión enseña que la salvación es que esperamos que sea así, que seamos salvos. No se puede saber que somos salvos. El cristianismo bíblico nos enseña claramente que podemos saber que somos salvos. La religión te enseña que te necesitas. El cristianismo te enseña que necesitas a Cristo. La religión es orientado al pecado, es en base, todo gira alrededor del pecado, dejar de pecar y todo emana alrededor de cómo hacemos para tratar con el pecado. El cristianismo bíblico no es orientado al Hijo, gira alrededor del Hijo. Y todo lo que tiene que ver con el Hijo. La religión es basada en el temor, en el miedo. El cristianismo bíblico es basado en la fe. La religión va atado a la ley. El cristianismo bíblico, somos libres para amar. Bajo la religión uno está atado a cumplir los reglamentos de su sistema religioso. En el cristianismo bíblico estamos libres para ahora pues poder amar libremente. Obsesión externa. Hay obsesión externa. En cambio, en el cristianismo bíblico es una transformación interna. La religión es lleno de reglamentos. El cristianismo bíblico se trata de relaciones. La religión, el foco es horizontal, mientras el cristianismo bíblico, el foco es vertical. La religión se enfoca en las acciones. Todo se trata de acciones, de lo que uno está haciendo. En cambio, el cristianismo bíblico está hablando o está más bien preocupado sobre la actitud de la persona, ¿no? La religión trata con el rendimiento personal. El cristianismo bíblico, la relación personal. Bajo la religión es motivado por el orgullo, por la culpa. Primero el orgullo me motiva, después el orgullo me lleva a hacer cosas atroces y en el cual pisoteo a la gente, aprovecho, abuso de la gente, etcétera. Y luego es la culpa que me lleva a eso y la culpa me lleva a nuevamente estar en un estado de orgullo y es un círculo vicioso. En cambio, el cristianismo bíblico nos enseña la humildad. La humildad, el someternos los unos a los otros. Jesús nos enseñó a lavar los pies de los discípulos, etc. El servicio, ¿no? El amor mutuo. La religión tiene un autoenfoque. El cristianismo tiene un salvador enfoque, si se da a entender. Está enfocado en el Salvador. La religión es una imitación. El cristianismo es integridad. La religión está preocupado en conformidad, el cristianismo en la nueva creación, lo que somos. No se trata de lo que hacemos, sino lo que somos. La religión está buscando reformar. El cristianismo bíblico está buscando transformar. La religión es simplemente religiosidad. El cristianismo es realidad. Realidad.